Recientemente, Amazon, concretamente el equipo de Prime Video, ha lanzado un artículo explicando cómo ha cambiado la implementación de uno de sus servicios. El cambio de implementación, según dicen, ha sido desde microservicios a monolito, y en teoría han recortado el coste de la infraestructura en un 90%. Obviamente, ante este titular, Amazon reduce un 90% el coste al dejar de usar microservicios, la gente se echa las manos a la cabeza. Ha habido un montón de comentarios, tanto en Twitter como en otros sitios, que han dejado por los suelos los microservicios. Desde ya os lo dije, ya se sabía que los microservicios eran un abuso de dinero, los microservicios eran una moda, le añadíamos complejidad por nada. En este vídeo quiero entrar en el detalle del artículo. Quiero que lo veamos juntos y analicemos caso por caso por qué han tomado esta decisión. Spoiler: Prime Video no ha dejado de utilizar microservicios. Prime Video no es un monolito. Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. Como siempre, vamos a entrar en el detalle de las decisiones que se han tomado y vamos a entender por qué lo han hecho así. La suerte es que el artículo está público. Y claro, ha habido un montón de ruido por culpa de este subtítulo: el movimiento desde microservicios distribuidos a una aplicación monolítica. Vamos a entrar en el detalle de esto, pero fijaros que el artículo está en inglés, y esto me va genial para dejar paso al patrocinador de este vídeo, Cambly. Cambly es una plataforma de aprendizaje de inglés online con tutores nativos. Puedes escoger entre clases particulares o clases en grupo para estudiar a la hora que quieras y sobre lo que más te guste. He tenido la suerte de participar en una clase grupal con Cambly. Los tutores nativos son majísimos y las aulas son pequeñas, con hasta 3 estudiantes. My name's Martin. I'm from Barcelona, Spain. I mostly work as a YouTuber, but I also work as a software engineer. And yeah, I think the first time I used Cambly was like a year and a half or 2 years ago. Además, son estudiantes de todo el mundo, por lo que vas a tener una experiencia multicultural y te va a permitir aprender de tus propios compañeros. Martin, are video games art? I think in some sense they are, like the graphics are because you will have artists involved in creating the video game, right? I never thought of video games that way, actually, and now you mentioned Martin just spoke about it. It actually makes a lot of sense. Si utilizas mi código 50 beta, vas a obtener un descuento del 50% en todos los planes anuales de Cambly. Ten en cuenta, pero, que la promoción solo es válida hasta el 18 de mayo, así que yo, si fuera tú, me daría un poco de prisa. Quiero agradecer enormemente a Cambly por patrocinar y hacer posible este contenido. Y sin mucho más, continuamos con el vídeo. Ha habido un montón de ruido simplemente por este subtítulo, ¿vale? Que yo creo que es un subtítulo un poco desafortunado, porque no se refiere a mover a un monolito todo Prime Video, ¿vale? Este es el primer detalle que me gustaría dejar claro. No todo Prime Video es un monolito. Simplemente han cambiado la implementación de un servicio específico de Prime Video. Fijaros que está hablando del Prime Video Audio Video Monitoring Service, ¿vale? El servicio de monitoreo de vídeo y de audio, que, por lo que entiendo leyendo el artículo, es un servicio que se encarga de analizar, monitorizar los vídeos que se van poniendo en Prime Video para ver la calidad de los mismos, pues si faltan frames, si el audio se corta, si hay cualquier problema en el fichero, etc. Entonces, es una parte específica de Prime Video. Prime Video debe estar compuesto por un montón de cosas, desde las APIs que sirven al frontend, desde el sistema de recomendación, desde el sistema de procesado de vídeo. Parte de este sistema es el monitoreo del vídeo. Entonces, hay un montón de piezas. Quiero dejar esto claro de primeras. No han cambiado Prime Video a un monolito. Han cambiado la implementación de un servicio desde serverless a ECS, que ahora vamos a ver lo que es. Este vídeo va a ser súper útil para aquellos que quieren aprender AWS, ¿vale? Vamos a ver por qué y vamos a ver los problemas que realmente se ha encontrado el equipo de Prime Video y por qué han tomado estas decisiones. Fijaros que una cosa que comentan es que ellos ya tenían un servicio de análisis o de monitoreo de vídeo y que no esperaban que fuera un servicio tan utilizado, no esperaban que fuera un servicio que requiriera escalar muchísimo. En cambio, a medida que iban añadiendo servicios, que iban añadiendo cosas a monitorizar, esto fue creciendo poco a poco, es decir, tenían una infraestructura que estaba pensada para soportar una carga concreta, con esperanzas de que fuera creciendo sobre el tiempo, pero a medida que fue creciendo se dieron cuenta de que esa infraestructura, de que ese sistema, de que ese diseño, quizá no era tan escalable, o mejor dicho, quizá no era tan barato o realmente tan asumible como esperaban. Y fijaros que aquí explican que cuando diseñaron el primer sistema, la primera versión de la solución antigua, utilizaron un concepto llamado AWS Step Functions. Para entendernos, las Step Functions, ¿vale? Este servicio de Amazon Web Service es un servicio que te permite montar máquinas de estado.
¿vale? Es decir, tú tienes un evento, ocurre algo en tu plataforma y las step functions van monitorizando pues cuando termina una funcionalidad, ¿vale? Pues tienes, yo qué sé, te entra un vídeo que necesitas monitorizar. Pues eso se pone en estado pending, ¿vale? Entonces se ejecuta una función y step function simplemente mira desde arriba y dice, vale, el paso 1 se ha terminado, ahora tengo que lanzar el paso 2. O el paso 1 ha dado una salida de un tipo concreto, pues lo muevo a otro step, ¿no? Digamos que te monta un grafo de estados y por lo tanto te permite de una manera rápida y sencilla, ¿de acuerdo? Rápida y sencilla, implementar una máquina de estados distribuida. Porque con Step Functions tú puedes juntar funciones lambda, que son funciones serverless que se ejecutan en el cloud, y por lo tanto puedes, de una forma muy rápida y muy visual, montarte una matriz de lambdas. La alternativa a utilizar Step Functions, si habéis trabajado con Amazon Web Services lo sabréis, es tener lambdas que emiten eventos, que llaman a otras lambdas, y eso te puede generar en la cabeza, digamos, un mapa muy confuso, ¿vale? Es muy difícil saber el proceso de una ejecución, saber si ha empezado en la función A, luego se ha ido a la B y luego se ha ido a la C, o si se ha saltado a la B y luego se ha ido a la C. Es muy confuso si no tienes algo como, por ejemplo, AWS Step Functions, ¿vale? Por eso entiendo que el equipo de Prime Video utilizó esto porque de primeras era lo más sencillo y rápido de implementar. Era mucho más sencillo implementarlo con serverless, lambdas y step functions que implementarlo con un monolito, que esto a veces también choca un poco la cabeza. El monolito parece ser mucho más sencillo, ¿no? No tiene por qué. Por cómo está montado Amazon Web Services es muy fácil hacer lambdas. Es muy fácil hacer lambdas que en teoría escalan eternamente, ¿no? Entonces, queda claro que los de Prime Video utilizaron esta tecnología, las Step Functions, para implementar su solución. Pero fijaros en lo que comentan aquí, que es el tema del coste. Si nosotros vamos a la documentación de las Step Functions y nos vamos al tema de los precios, fijaros una cosa muy concreta, y es que el precio de las Step Functions depende de cuántos cambios de estado hagamos. Es decir, cuantos más cambios de estado hagamos, más nos van a cobrar, porque nos cobran por cada cambio de estado. Aquí, pues fijaros que es $0,025 por cada 1000 cambios de estado. Entonces, esto es algo que tienes que considerar. Tienes que saber más o menos o diseñar tu sistema de forma que más o menos puedas prever cuántos cambios de estado vas a tener. Porque esto es lo que te va a determinar el coste. Determina lo que te va a costar cada mes tener esto online y corriendo, ¿vale? Que no digo que los de Prime Video no lo hicieran. Seguramente lo hicieron, pero lo hicieron en la carga inicial, ¿vale? Quizá pues tenías, yo qué sé, 1 millón de cambios de estado al día y eso pues al final no dejaría de ser pues 0,025 por 1000, ¿vale? Pero claro, si luego tu expectativa es ir creciendo en carga, si no controlas cuántos cambios de estado más te va a generar ese extra de carga, es muy probable que te venga una factura que no esperabas. Entonces, primer aprendizaje del tema del cloud, ya sea Amazon, ya sea Google Cloud, ya sea Azure, ya sea lo que sea. Tener muy claro la política de coste, cómo calculan el coste, porque te puede costar por uso, que en este caso, te puede costar simplemente por tenerlo encendido, como tendrías un servidor online pues por hora, etc. Entonces, cada situación, cada caso de uso, va a tener una forma de coste que te va a ir mejor. Si tienes algo que va a ser machacado a llamadas y te cobran por llamada, obviamente quizá te sale más a cuenta tener una simple máquina virtual encendida que te cobran por hora, ¿vale? Entonces, esto cuidado. Fijaros que es el cambio principal que han hecho, ¿vale? Lo que han hecho, lo que comentan aquí, es cambiar desde sistemas distribuidos que han de ir compartiendo información entre ellos a una máquina EC2 que tiene el proceso pues metido ahí tal cual. Entonces, aquí fijaros que nos explican cómo era el diseño original, ¿vale? Tenemos aquí esta gráfica que es súper interesante, ahora la pondremos en pantalla, pero aquí vemos directamente una explicación de lo que hacían. Fijaros que tenían un componente que era el Media Converter. Según dicen, este sistema, esta parte del sistema, se encargaba de convertir audio y vídeo, ¿vale? Streams de audio y vídeo a frames, es decir, a imágenes estáticas. Cogían el vídeo y cada frame lo troceaban, ¿no? Pues troceaban el vídeo en frames, igual que el audio en trocitos. Y esto lo mandaban a otros sistemas que eran los detectores, que eran los encargados de encontrar las fallas en cada frame. Pues por ejemplo, si había un frame roto, con aberración cromática, cosas así. Si el audio no se escuchaba, si estaba en silencio cuando no debería estarlo, ¿vale? No me voy a meter en exactamente qué fallas buscaban, pero en resumen, buscaban errores. Lo importante aquí es que lo separaban en trocitos, troceaban un vídeo, ¿vale? Imaginaros una película de 1 hora y media, trocearla en frames y mandarla a otros sitios. Solo os digo que, claro, si esto lo vais escalando, esto es por una película, ¿cuántas tiene Prime Video? ¿Cuántos vídeos procesa Prime Video, no? Pues imaginaros lo rápido que te puede escalar el coste de esto, ¿no? Fijaros además un detalle,
Y es que aquí guardan los ficheros en S3, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos un cubo de S3, un bucket, como se llama en inglés, donde guardamos los ficheros. S3 es como un disco distribuido, ¿vale? Es como un gran disco duro al que tú le puedes echar lo que quieras. Claro, S3 también te cobra por transferencia, es decir, por meter y por sacar ficheros de S3. Entonces, imaginaros lo que te debían cobrar por meter ahí frames constantemente a S3 para luego simplemente irlos sacando con la lambda, ¿vale? Es decir, es una transferencia de ficheros que si estás en la misma máquina de EC2, lo más probable es que lo necesites, porque lo puedes guardar en el propio sistema de ficheros de la máquina. Por lo tanto, obviamente, si lo quieres hacer todo tan distribuido en un sistema que es de alta carga de procesado y con ficheros muy grandes, pues por algún sitio te va a caer, ¿no? Entonces, al final, no es que serverless sea inútil, sino que en este caso de uso seguramente no era la mejor solución. Pero ya digo, para hacer la prueba de concepto, les funcionó. Entonces, aquí comentan el cambio que hicieron al monolito. Monolito, ¿vale? O sea, cambiaron de sistema serverless a tener el microservicio o el sistema o el proceso, como lo queráis llamar, simplemente en una máquina virtual. Fijaros que aquí lo que hicieron es hacer algo mucho más sencillo de entender, pero seguramente no tan sencillo de programar. Que yo os digo, con lambdas es muy fácil, pero con esto quizá pues es un poco más complejo, porque lo tienes que meter todo en un proceso. Y es que lo metieron todo en una tarea de ECS. ECS básicamente es Amazon Elastic Container Service. ¿Qué significa esto? Que tú puedes tener un contenedor de Docker o varios contenedores de Docker en una máquina virtual en Amazon y simplemente lo despliegas ahí y eso es un servidor normal y corriente que se está ejecutando. Lo que tiene ECS es que tú puedes hacerle mínimo y máximo de escalabilidad. Es decir, puedes decirle que cuando llegues a un mínimo de CPU, pues te instancie otra máquina de forma automática. Similar a como lo haría Kubernetes en el cloud, pero mucho más sencillo, ¿vale? Digamos que no tienes pods, nada de eso. Tienes tareas que se ejecutan en máquinas. Cuando consumes más RAM de esto o más CPU de esto, me instancias otra copia de esto, ¿vale? Entonces, al final aquí, esto no sería tan diferente a tener esto en un pod de Kubernetes, en un servicio de Kubernetes, y tenerlo escalable, ¿vale? Que sea este proceso algo en Kubernetes. Y ahí quizá la gente no se hubiera tirado las manos a la cabeza diciendo, se han ido de los microservicios y tal, porque la gente asocia muy rápido Kubernetes con microservicios. Pero claro, como han pasado de lambdas a ECS y el titular es un poco amarillista, podríamos decir, pues sí que se ha generado un poco de revuelo, ¿no? Pero fijaros que al final lo que han hecho ha sido montarlo todo en un mismo proceso. Tienen el Media Converter, que va generando pues, la conversión de los vídeos en frames, lo guardan en el proceso local y tienes el detector de errores directamente que lo va cogiendo de memoria. Lo único que luego guardan en S3 es los resultados del análisis, ¿no? Fijaros que aquí hemos pasado de hacer una subida y una bajada a S3 por cada frame a hacer simplemente una subida a S3 cuando acaba. Es decir, una subida a S3 por fichero de vídeo. Por lo tanto, S3 es mucho más barato. Se han petado básicamente todas las lambdas, por lo tanto no hay cambios de estado porque se han petado el uso de step functions. Por lo tanto, este coste masivo que tenían se ha ido a la mierda. Es decir, han destruido básicamente la parte que más coste les generaba y menos valor les daba, porque ya os digo, es que eso no les aportaba nada a su proceso. Simplemente había sido, pues, fácil de hacer, ¿vale? Entre comillas. Entonces, se han movido a un sistema que es mucho más adecuado al caso de uso, que al final esto no deja de ser un servicio, un proceso que gestiona gran cantidad de datos, muy grandes, películas, música, un montón de cosas. Son procesos muy largos, porque obviamente tienes que analizar todo un vídeo, y por lo tanto no tiene sentido que eso los intentes separar en, digamos, servicios distribuidos, porque ¿para qué quieres analizar eso de forma distribuida? Analízalo todo en una máquina y ya está, ¿vale? Fijaros, incluso aquí comentan el tema que hemos dicho de ECS. ECS te permite escalar. Es decir, si tú tienes una máquina que está súper ocupada porque está procesando un vídeo y llega otra petición de análisis, fijaros que aquí tenemos una lambda, ¿vale? Es decir, no han eliminado las lambdas tal cual. Tienen una lambda que se encarga de distribuir las peticiones a las diferentes réplicas, ¿vale? Para entendernos. Cuando tienes una máquina ocupada, simplemente te levantas otra y empieza a procesar. Es decir, sigues procesando en paralelo, sigues teniendo un servicio que puede escalar y desescalar porque simplemente coges ese bloque y lo copias. Pero fijaros que esto lo hace una lambda, ¿vale? Es decir, quien recibe la petición es una lambda.
No estoy criticando para nada al equipo de Prime Video, ¿vale? Como hemos dicho, ellos lo habían hecho al principio porque no esperaban esa cantidad de carga. Iba a ser pues un servicio mucho más pequeño. Lo que pasa es que cuando han tenido que irlo escalando, se han encontrado una limitación y simplemente han cambiado la implementación a una que se adecuaba más a lo necesario para ese servicio. Repito, ¿quiere decir eso que Prime Video ha dicho serverless es una mierda, vamos a irnos todo a monolitos? No. ¿Quiere decir eso que serverless es inútil? Para nada. Siguen utilizando una lambda de serverless para distribuir las tareas a los clusters, ¿de acuerdo? Es decir, cada cosa tiene su sitio. Si algo quiero que os sepáis de este vídeo es esto, y es, no hay un martillo de oro que sirva para sacar tuercas y para hacer de todo. Cada tecnología tiene su uso específico, y es nuestra responsabilidad como ingenieros de software determinar cuál es la mejor herramienta para solucionar el problema. Analizar sobre todo la casuística. ¿Cuántos procesos voy a tener? ¿Necesito concurrencia? ¿No necesito concurrencia? ¿Tengo que procesar ficheros grandes? ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar procesando? ¿Me va a consumir esto mucha CPU? Analizar el coste de estas herramientas. ¿Cuántos cambios de estado voy a tener? ¿Cuánta CPU voy a consumir? ¿Me cobran por CPU? ¿Me cobran por petición? Tengo que hacer este análisis para entonces determinar si me puede servir serverless, si no tengo que tener una imagen de Docker en un proceso, por ejemplo, si tengo que tener otra cosa, ¿vale? No puedo determinar que todo mi sistema va a ser serverless o que todo mi sistema va a ser con ECS o que todo mi sistema va a utilizar un tipo X de base de datos. Y otra cosa que quiero recordar es que no os dejéis llevar por los titulares súper amarillistas. Amazon deja de utilizar microservicios. No es tan cierto. Entrar al artículo, leerlo y de ahí forjar vuestra opinión. Y lo más importante, aprended. Aprended el por qué esto. ¿Por qué Step Functions no les servía? No es porque fuera una mierda, es porque era demasiado caro para su caso de uso, porque tenían demasiadas transiciones. ¿Por qué ECS sí que les sirve? Porque es un proceso cerrado, porque pueden tenerlo en memoria ahí mismo. Esto os puede servir para aprender cómo funcionan las lambdas, las limitaciones de las mismas, para aprender cómo funciona Step Functions, para aprender cómo funciona S3, para aprender cómo funciona ECS y a partir de aquí descubrir qué cosas se pueden adaptar mejor a lo que estáis intentando construir. Espero que este vídeo os haya ayudado, si ha sido así, por favor suscribiros y dejarme un buen like. Pero antes de cerrar el vídeo, dejadme recordaros que hace poco lancé mi nuevo podcast The Commit Show. Es un podcast en el que invitamos a referentes del desarrollo y la programación para hablar sobre tecnología. Hemos tenido ya 2 episodios en los que han venido Midu y Ginchu. Os lo dejaré en el enlace en la descripción por si le queréis echar un ojo. Y al final de este mes vamos a lanzar el 3er episodio. Se va a tensar que te cagas. También os dejaré el artículo de Prime Video aquí en la descripción para que le podáis echar un ojo. Y sin mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo con más informática. Y como siempre, no dejes de aprender. ¡Hasta otra!